Hoy, domingo 13 de diciembre del 2020, voy a hablar del número de la bestia, el 666. En Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, en el versículo 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El 666. En Apocalipsis 13:13 y 18. En el 13:13 dice: También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y en el versículo 18 del capítulo 13 dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En segunda de Tesalonicenses 2: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo les hablo con la verdad, a reserva de que si hablo con la mentira, para mí habrá un castigo. En Apocalipsis 13:18 nos da dos parámetros. Cuente el número de la bestia. Es número de hombre. En Levítico 25:8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y en el versículo de Levítico 28:9: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación.
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Esto es principio y fin, alfa y omega. Se volverá a realizar el año 50, el año del jubileo. Y en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son semanas de 7 años cada una, o sea, 70 semanas de 7 años cada una. Contemos. Éxodo 20, del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 31, del 13 al 17, dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. En el versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23, 24, 25 al 27, dice: aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En Juan 5:16, y por esta causa
los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y en el versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En el versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. En el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En segunda de Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por lo que si contamos desde que el hombre inició sus obras, entre paréntesis, Adán, hasta nuestros días, nos encontramos viviendo el año 6000 o sexto. Es decir, que la primera creación fue en 7 días y esta segunda creación son 1000 años, son 7000 años, 1000 años por cada día de la primera creación. En la segunda dura 7000 años. Es decir, que este año 6000 se está creando al hombre. El número de hombre es número de hombre. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y en Jeremías 39, versículos 1 y 2. En el año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11 año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Nota, aproximadamente en el año 604 antes de Cristo, con el sitio a Jerusalén, aquí comienzan los tiempos de los gentiles. Hay que recordar el alfa y la omega, y principio y fin. El sexto año del sexto mes, el sexto día, es el número de la bestia. Grandes señales. En la noche del 6 de agosto de 1945, a la 1:45
y a las 2:45 despegan 2 escuadrillas de 3 bombarderos B-29 de sus respectivas bases en el oeste de la isla de Guam, Islas Marianas. Entre los 6 B-29 se encuentra Enola Gay, que es el nombre del bombardero que transporta el ingenio llamado Tin Man, la primera bomba atómica. En la vertical de la zona industrial del gran puerto de Hiroshima es accionado el resorte y se desprende la bomba. A las 8:16 se produce el primer choque de la historia entre la tierra de los hombres y su más alucinante invento. En Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Sigo hasta el versículo 35. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Lucas en Lucas capítulo 21, del versículo 20 al 24, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La fecha del sexto año, el sexto mes, el sexto día, se da a la mitad de la semana 70 de Daniel. Voy a leer el capítulo 9, versículos 1 y 2 del libro de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Veamos qué dice en el libro de Jeremías. Es el capítulo 25, versículos del 11 al 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Daniel se pone a orar. Solo leeré
Daniel 9, versículos 3 al 5. La oración es muy larga. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Me voy a pasar hasta el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios, porque el monte santo, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas profecías de 7 semanas y 62 semanas ya se cumplieron. Si las sumamos 7 más 2, nos da 69 semanas. Solo falta la semana 70, que dará inicio cuando las 12 tribus de Israel vuelvan al pacto. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana, que son 3 años y medio, después de iniciada, se da la fecha del 6º año, el 6º mes, el 6º día, en que la bestia, entre paréntesis, le pongo por ahora Babilonia, entre comillas, la bestia que era y no es y será. Tan solo como advertencia les informo que al iniciar la semana 70 se termina el tiempo de salvación para los gentiles. El 6º año, el 6º mes, el 6º día es el día en que aparece la bestia como
Babilonia, entre paréntesis. Está muy próximo. En la Biblia se llama gentil al que no es israelita, para distinguirlo de Israel. Pero también hay israelitas que no son israelitas. Prueba de ello es que abandonaron el pacto. Con la semana 70 inicia la construcción del muro. En Apocalipsis 21, del 9 al 12, dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro lo forman 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. En Apocalipsis 21:17 dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Tan solo ellos se salvarán de la ira de Dios. Una vez cerrado el tiempo para los gentiles, tan solo queda tiempo para Israel y Judá. En Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, dice lo siguiente, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hasta aquí. Que el ángel del Señor, el cual es Cristo, les cuide.